Precisamente una semana, como sabéis, han muerto 15 inmigrantes en Ezeiza. Por lo cual, nosotros, desde los inicios, hemos intentado demostrar a la sociedad que hay un mundo mejor, que aquí cabemos todos, que no hay diferencias, no hay desigualdades. Lo que buscamos es la justicia, justicia social. Y pensamos que, bueno, pues, donde hay dos, puede haber tres. Porque en mi pueblo, realmente, donde no tenemos casi nada, como lo podéis saber, ahí compartimos todo, la comida, el alojamiento, las amistades, el árbol, la oveja, compartimos todo. Pero en Europa nos encontramos con una situación que es muy complicada, muy compleja, porque tenemos una sociedad que es muy individualista, una sociedad que cree que, bueno, pues, limitando, poniendo esas vallas que veis en Ceuta y Melilla, que es lo que le va a proteger más. No, vivimos un mundo global, un mundo donde tenemos que compartir todos, es una aldea global, y por lo tanto los inmigrantes también aquí tienen su sitio. Por lo tanto, para mí, en nombre de UCELA y de todos los compañeros que cada día luchamos para buscar una justicia, para mí es un honor, de verdad, que este jurado y que la Fundación Luis Tilbe nos haya elegido para darnos este premio. Muchísimas gracias, de verdad, desde el fondo del alma. Seguiremos luchando. Yo creo que la habéis armado y ahora sí que vamos a tener un verdadero motivo para seguir luchando durante muchos años. Muchas gracias, de verdad.